Y bueno amigos, se ha hecho un problema un poco importante tras unas declaraciones de Vinicius a CNN que ha tenido un revuelo espectacular, brutal, impresionante. Bueno, es una de las personas más relevantes de la actualidad en cuanto a nivel deportivo, a nivel mediático, y pertenece a la institución más grande de la historia del deporte. CNN es un medio de comunicación que, bueno, sabemos todos ciertos intereses que tiene en muchos aspectos. Vinicius ha dicho algo que, bueno, mucha gente ha tergiversado, sobre todo los manipuladores del chiringuito, que ya sabemos lo que son y a lo que van. Desde aquello de Pedro Morata, que Vinicius sacó el video contra el racismo, estos mismos le prometieron que iban a reventarle la carrera si no rectificaba. Y bueno, creo que Vinicius se ha metido en ciertos aspectos en un tema importante. ¿Por qué? Porque realmente él ha hecho unas declaraciones que no sé si no le competen o realmente pueden llegar a parecer hasta hipócritas por muchos aspectos que vamos a repasar ahora, aunque repito y lo he dicho muchas veces, creo que el único que puede decir si el nivel de racismo que vive actualmente territorio español es Vinicius, porque es que lo han vivido otros jugadores. Vamos a repasar una serie de cosas que realmente me gustaría analizar, por supuesto van a tener mi opinión y me gustaría también saberla de ustedes. Para arrancar, lo mejor es que coloquemos lo siguiente, que coloquemos la entrevista íntegra o la parte que realmente nos interesa sin cortes como hicieron en algunos lugares de la prensa y que sabemos que tienen ciertos intereses con querer reventar al futbolista del Real Madrid. Así que vamos a ver este pedacito y en breve continuamos con lo que es una pequeña explicación. Y bueno amigos, aquí está lo de Vinicius, está perfectamente traducido y está completo, no está recortado como ciertos comunicadores, por llamarlos de alguna manera, nos quieren hacer ver. Até 2030, a gente tem uma margem muito grande para a evolução. Então, espero que a Espanha possa evoluir e entender o quão grave é você insultar uma pessoa pela cor da sua pele, porque se até 2030 as coisas não evoluírem, acredito que tenha que mudar de lugar, porque se o jogador ele não se sente confortável e não se sente confiável em jogar num país que ele possa sofrer racismo, é meio complicado, mas acredito e quero fazer de tudo para que as coisas possam mudar, porque tem muitas pessoas na Espanha que, ou a maioria, não são racistas, mas tem um grupo pequeno que acaba afetando a imagem de um país que é tão bom de se viver, onde eu amo estar aqui, amo jogar no Real Madrid, amo e ter as melhores condições vivendo aqui junto com a minha família. Estamos torcendo para que as coisas possam evoluir mais, já evoluíram até aqui, mas que possam evoluir muito mais e até em 2030 os casos de racismo podem diminuírem. Y bueno, a ver, ahí están las declaraciones íntegras. Por cierto, se han dicho un montón de cosas. Se ha dicho, entre otras cosas, que el periodista no le pregunta a Vinicius, sino que es algo que él mismo empieza a hablar. Lo que Vinicius parte de este tema y él mismo se saca esto. Cosa que es totalmente falso. Es que de hecho te pones a repasarlo y te queda clarísimo. Una de las cosas que me parece llamativo de todo este lío que se ha montado a raíz de las declaraciones de Vinicius es que, bueno, como les dije al principio, tal vez a Vinicius no le corresponde hacer este tipo de peticiones, por llamarla de alguna manera, teniendo en cuenta que, bueno, si nos ponemos a repasar, la FIFA lleva muchos años eligiendo la sede del Mundial a través de cosas un poco extrañas y me parece muy curioso el hecho de que a Vini, por cierto, a mí no me van a coger en la campaña de querer reventar a Vinicius por lo que dijo, porque repito, el único que está en el derecho de saber y de entender lo que ha vivido, lo que está viviendo y lo que le queda por vivir en un país como España es Vinicius Junior y otros futbolistas que también han vivido este tema tan delicado. Pero si nos ponemos a repasar con el tema del Mundial, lo que les estaba diciendo, el Rusia 2018, el tema este con los rusos, que bueno, por cierto, están ahora mismo con el tema este de la guerra con Ucrania. Qatar 2022, todos sabemos cómo fue que se negoció este Mundial de Qatar y que yo creo que ha sido uno de los mundiales con más polémica en general de toda la historia. El próximo Mundial, no el que viene, sino el siguiente,
Se va a jugar creo que en los Emiratos, se me olvidó el nombre, en Arabia. Que Arabia, bueno, sabemos todo lo que significa para personas, para las mujeres, para los homosexuales y en líneas generales. Entonces, aquí es donde yo digo que puede llegar a caer incluso en la hipocresía, porque el mundial que tú jugaste de Qatar no vas a decir absolutamente nada, Vini, y yo he sido defensor de Vinicius como muy pocas personas seguramente, pero me parece realmente hipócrita que después de jugar el Mundial de Qatar, que bueno, lo jugaste y ya pasó lo que pasó, ahora vengas con el tema del racismo para que le quiten la sede a España para el siguiente Mundial, que bueno, creo que es uno de los países que más fútbol se respira en Europa y yo creo que pese a todo es importante. Por cierto, es que si repasamos la declaración, hablando, saliéndonos un poco del tema de los mundiales, que yo creo que esto no va al caso, nos metemos en la declaración, la gente está súper ofendida porque Vinicius dijo que España es un país racista. Repito, todos se basaron en un video que sacó el Chiringuito, que fue manipulado como ellos suelen hacer para tergiversar lo que ha sido una opinión, cuando claramente Vinicius explica que es una minoría, una pequeña parte de la población y que en su gran mayoría o la mayoría de los españoles no son racistas y yo puedo dar fe de ello. Es que yo no soy negro como Vinicius o no soy súper negro como Vinicius, creo que soy un poco más claro, eso es lo que parece. Y hay mucha gente entre los dos canales que llevo más de 20.000 suscriptores que me siguen, que son españoles. Y ya creo que por ahí podemos sacarlo básicamente. Es ridículo siquiera ponerse a pensar que englobar a un país por una pequeña población es ridículo siquiera ponerse a pensar. Les voy a dar un ejemplo muy claro. Por ejemplo, lo que vive, tengo un primo que es nacido, criado y todo en Colombia y vive actualmente en Chile y siempre comenta, me comentó algo, me dijo, siempre que llego al aeropuerto, no importa cuántas veces venga de Colombia, cuántas veces viaje, cuando llego al aeropuerto en Santiago, creo que se baja, no tengo ni idea, me ven el pasaporte colombiano y me apartan para revisarme hasta las partes donde no le llega el sol. Y es tan ridículo como ponerse a decir eso, que el colombiano es narcotraficante por lo que vivió en su momento este país con Pablo Escobar, con los cárteles, etcétera. Entonces, por ahí yo creo que ya todos lo tenemos claro. Y es lo que me parece incluso más grave, que están reventando a un futbolista que dejó muy claro que primero, él lo que espera es que haya una pequeña evolución, sobre todo en el aspecto del fútbol, que no vaya una persona a insultar a alguien que tiene el color de piel diferente en un estadio de fútbol y que, repito, dejó muy claro que no es un tema que engloba a todo el país, sino que es una pequeña parte de la población que tiene este problema y que según él y creo que según muchos de nosotros es un tema bastante grave. Pero ahora bien, podemos empezar a darle la razón en ciertos aspectos a Vinicius. Por supuesto, voy a pasar a mostrarles una serie de tweets, una serie de cosas que me he encontrado y que me parecen sumamente relevantes para poder entender cómo ha llegado a esta situación tan lamentable. Pero antes de repasar cualquier tweet que podamos usar como referencia ante esta situación, me gustaría que, por ejemplo, escucháramos estas declaraciones de Almeida, que es el presidente perdón, el alcalde de Madrid y que deja mucho que desear realmente. Escuchemos esto. Que espero que rectifique inmediatamente esas declaraciones. Que somos conscientes todos de que efectivamente hay episodios racistas todavía en la sociedad y que tenemos que trabajar muy duro para eliminar esos episodios racistas, pero que es profundamente injusto con España y particularmente con Madrid decir que somos una sociedad racista, como ayer viene a decir Vinicius, y que además ponga en peligro la celebración del Mundial del 2030 aquí en Madrid y aquí en España. Y por tanto le pido a Vinicius que rectifique. Es un extraordinario jugador de fútbol, de eso no cabe ninguna duda, pero ser extraordinario jugador de fútbol no quiere decir que uno no pueda meter la pata, y en este caso ha metido la pata. Vinicius tiene a la inmensa mayoría de la sociedad española a su lado para combatir el racismo. Lo que no podemos estar es a su lado cuando nos llama prácticamente a todo el conjunto de la sociedad española y particularmente de la sociedad madrileña racistas, porque no lo puedo aceptar. No puedo aceptar esa afirmación que hace Vinicius. Creo que Vinicius lo que debería poner en valor es que vive en una de las ciudades más abiertas, más acogedoras y más diversas que hay en el mundo. Que si algo caracteriza a la ciudad de Madrid es que aquí a nadie se le pregunta ni de dónde viene ni de dónde va. Que aquí nadie se le considera ni se le excluye.
Y por tanto, que él tenga que haber soportado determinados episodios lamentables no justifica que tache prácticamente a toda la sociedad española de racista, ni que diga que el Mundial 2030 aquí no se tiene que celebrar. Así que, en mi opinión, Vinicius lo que tiene que hacer es rectificar, pedir disculpas en este sentido y saber que cuando haya un episodio racista nos va a tener a todos a su lado. Pero que lo que no nos va a tener a todos a su lado es cuando diga que todos somos racistas, porque eso no es cierto, lo tenemos que combatir y desde luego yo le diría a Vinicius que no pasa nada, porque cuando uno se equivoca lo que tiene que hacer es rectificar. Yo quiero entender que Almeida acaba de hacer estas declaraciones en base a lo que escuchó de una entrevista manipulada por uno de los medios de comunicación más manipuladores de la historia seguramente del deporte español. Quiero entender que ya vio el fragmento completo y que todo lo que él dijo, que es un país maravilloso, que no es un país netamente racista, sino que hay una parte de la población que lo es. Y me imagino que ahora esta rectificación que él estaba pidiendo lo hará él, por lo menos a través de un tweet, cualquier huevonada que coloque ahí en Twitter el alcalde Almeida. Es que me parece sencillamente increíble. Por cierto, vives en una sociedad maravillosa, esa misma comunidad de Madrid en la que colgaron un muñeco a un puente, donde había una pancarta que decía Madrid odia al Real y había un muñeco de color negro guindando con la camiseta de Vinicius Junior puesta. En esa misma comunidad en la que Vinicius recibió insultos gravemente racistas, no solamente dentro del terreno de juego, sino en las afueras, en esa misma comunidad en la que la justicia dijo que desestimó el caso por tratarse de una situación de extrema rivalidad y que además le pareció durante muy pocos segundos. Es que en esa misma comunidad, mi hermano, usted está defendiendo que no hay, que hay episodios de racistas, pero que no los... Es que me parece sencillamente maravilloso, son maravillosos y al final... obviamente esto no va a pasar en nada porque, como les digo, no va a pasar a mayores porque se trata de Vinicius y no se trata de otro futbolista. Y es que, por ejemplo, podemos ver estas dos pancartas. Dice España es un estado fascista, dice la dictadura, España es una dictadura, y obviamente no hubo nada, ni siquiera el 1% del revuelo que tuvo estas declaraciones de Vinicius, para que más o menos tengan una idea bastante clara de lo que sucede. Por ejemplo, vamos a empezar a ver otras cosas que he tenido por aquí marcadas con me gusta. Fíjense en este tweet que coloca Veteranos y Novel. Esta es la foto que he elegido los del Desmarque del Canal 4 hace unos minutos para presentar la pieza informativa sobre el partido del Valencia y Real Madrid. Juzgad vosotros mismos, vean la imagen en la que aparece allí. Manu Carreño ahí intentando hablar de esto. Podemos ver esto también de Superdeporte, que en vez de ser un periódico es un panfleto de absoluta marginalidad, y para que tengan una idea más o menos de todo lo que está sucediendo. Es que no solamente esto, podemos recordar videos de Cristóbal Soria minutos después de aterrizar Vinicius en un avión desde Brasil a Madrid, siendo un adolescente todavía, y el acoso era absolutamente bestial. Veamos esto también. Esto pasa anoche con el clip que fue modificado y manipulado por el Chiringuito. Dice, Vinicius podría avisar, y le dice, mira chaval, te voy a responder para que me entiendas. A zumba, daba, zumba, danga, badunga. Es lo que les digo, estoy totalmente de acuerdo en muchos aspectos, pero no creo que nos quede muy difícil entender lo que ha tenido que vivir este joven futbolista brasileño para poder entender más o menos hacia dónde va la cosa. Y es que lo podemos juntar con lo de Pedro Morata, que llamó mono a Vinicius, después lo que pasó con el Chiringuito, y una serie de imágenes que, bueno, podemos resumirlas en estas 4 imágenes. Aquí está lo del muñeco que guindaron ahorcado. Está este que también fue muy icónico. Creo que esto fue fuera del Civitas Metropolitano. Vete a recoger plátanos. Esto fue en el estadio del Mallorca. Y bueno, lo de Pedro Bravo, que creo que fue una de las cosas más lamentables que se han visto en la historia de la televisión. Ahora bien, después de haber explicado, según yo, algunas cosas, pues mira, es que son sencillamente maravillosos. Por ejemplo, aquí hay otro... que vienen a darle un poquito de lecciones a Vinicius. Por ejemplo, este que se llama Juanca. El último mundial que, por cierto, jugase era un país sin derechos humanos, donde murieron 7.000 obreros. Estoy totalmente de acuerdo. Mira tu puto país, donde hay 122 asesinatos al día. Seguir defendiendo un tío que se mete con España día sí, día también. Y él mismo
Anteriormente le tomaron esta captura de pantalla, siendo referencia de un mono que estaba jugando en un Nintendo Switch. Y él dice, este no es Vini oficial. Es lo que les estoy diciendo, son las personas que le están dando lecciones, los mismos que están intentando ver que Vinicius es un pendejo por lo que dijo, son los mismos que han hecho insultos racistas en redes sociales, la mayoría de ellos haciéndolo además en el anonimato. Quiero que nos centremos en esto. Porque bueno, a ver, esto lo coloca un tal Anubis que ha tenido cierta relevancia, tiene de hecho 1.8 millones de reproducciones. Dice, si hay 80 negros en la liga y solo te insultan a ti, no te da que pensar, jodido subnormal. Y si echamos un poquito para atrás, esto lo publica Don Amancio, que es un especialista en datos que publica muchas cosas en Twitter. Vamos a ver insultos racistas a Tchouaméni en Mallorca. Lamentables insultos racistas a Rudiger en Cádiz cuando fue a dar su camiseta a un aficionado. Nico Williams recibe insultos racistas en el Metropolitano. Y la fiscalía pide 2 años de cárcel por los insultos a Iñaki Williams en el campo del Español en el año 2020. Es que, como les estoy diciendo, esta gente siempre va a intentar hacer ver que Vinicius es el de la culpa por como sea. Repito, para mí se equivoca con lo del tema del Mundial. Es una forma seguramente el de meter presión, pero que en España hay muchos lugares y especialmente en el fútbol donde futbolistas no se sienten cómodos jugando al fútbol porque les insultan por su color de piel. Eso es algo que queda evidenciado en lo que pasó en su momento con Diacabí, mismo Ibi Alejo, creo que se llamaba así, Ibi Alejo, no estoy de acuerdo, no me acuerdo muy bien, publicó 2 emojis de monito después de jugar un partido contra el Real Madrid. Por cierto, no sé qué será de la vida después de este muerto de hambre. Pero bueno, no imagino que esté haciendo la gran carrera que digamos. En fin, la idea de todo esto es que intente reventar a Vinicius. Repito, gentuza que ha estado en muchos aspectos insultando a Vinicius en líneas generales. Y estoy de acuerdo, en Brasil hay muchos problemas. Lo de Rusia fue un escándalo, lo de Qatar fue un triple escándalo y seguramente lo de Arabia va a ser muchísimo peor. Por eso creo que en ese aspecto Vinicius se equivoca. Pero si ustedes están contando en que yo voy a venir aquí a maltratar a uno de los de nosotros por unas declaraciones en las que no ha estado en alguna parte acertado, pero que en la otra tiene toda la razón, creo que están en el lugar equivocado. Así que bueno, espero que después de esta larga reflexión y de repasar tantas cosas absolutamente lamentables, me gustaría por supuesto saber su opinión al respecto, que me dejen su like, que me dejen la suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao.